Vamos a ir al libro de Éxodos, capítulo 15, hermanos. Desde el versículo 1 hasta el versículo 10 estaremos leyendo en esta tarde. Éxodos, capítulo 15. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre de Dios. Gloria a Jesús. Éxodos, capítulo 15. Versículo 1 hasta el verso 10, hermanos. Cuando usted lo tenga, confirma con un fuerte amén. Leemos la palabra de Dios honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Entonces cantó Moisés y los hijos de Israel este cántico a Jehová, y dijeron: cantaré yo a Jehová porque se ha magnificado grandemente. Ha echado en el mar al caballo y al jinete. Jehová es mi fortaleza y mi cántico, y ha sido mi salvación. Este es mi Dios y lo alabaré. Dios de mi Padre y lo enalteceré. Jehová es varón de guerra. Jehová es su nombre. Echó en el mar a los carros de Faraón y al ejército, y sus capitanes escogidos fueron hundidos en el mar rojo. Los abismos los cubrieron, descendieron a las profundidades como piedra, y tu diestra, oh Jehová, ha sido magnificada en poder. Tu diestra, oh Jehová, ha quebrantado al enemigo, y con la grandeza de tu poder has derribado a los que se levantaron contra ti. Enviaste tu ira, los consumió como hojarascas. Al soplo de tu aliento se amontonaron las aguas, se juntaron las corrientes como en un montón, y los abismos se cuajaron en medio del mar. El enemigo dijo: perseguiré, apresaré, repartiré despojos, mi alma se saciará de ellos. Sacaré mi espada y lo destruirá mi mano. Soplaste con tu viento, los cubrió el mar, se hundieron como plomo en las impetuosas aguas, dice la palabra de Dios. Gloria a Dios, hermano. ¿Cuántos dan gloria a Dios en esta tarde? Puede tomar su asiento, hermano. Yo he titulado el tema de este mensaje: cantaremos victoria en el nombre de Jesús. Cantaremos victoria en el nombre de Jesús. Y los versículos que hemos leído, hermanos, no sé cómo diga su Biblia al pie del inicio del capítulo 15, pero la mía dice: cántico de victoria. Cántico de victoria. Y este capítulo, hermanos amados, más que todo se refiere al cántico de victoria que elevaron el pueblo de Israel cuando atravesaron por el Mar Rojo. La historia de Israel, creo yo, todos la conocemos. Todos sabemos, hermanos, que fue un pueblo sufrido, un pueblo que vivió esclavizado, no cautivo solamente, sino también esclavizado, hermanos, en la tierra de Egipto. La palabra de Dios dice, hermanos, que Dios levantó a un hombre. Mirando la necesidad de aquel pueblo esclavizado, Dios levantó a un hombre llamado Moisés, el cual Dios lo usó para la liberación de este pueblo que se encontraba esclavizado en Egipto. La Biblia relata que ellos, hermanos, estuvieron en Egipto más de 400 años siendo esclavizados. Pero sobre ese pueblo, oiga, sobre ese pueblo había una promesa de parte de Dios. Y lo que Dios promete, hermanos, Él lo cumple. Él no se olvida, aunque pasen los... Dios no se olvida de sus promesas. Y todo lo que Él promete, Él lo cumple. Lo escuchábamos, hermanos, la vez pasada en el mensaje de nuestro hermano Roberto. Que todo lo que Dios promete, Él lo cumple también. Y sobre el pueblo de Israel había una promesa gloriosa. La promesa, hermanos, que Dios había dado a Abraham, a Isaac, a Jacob,
La promesa recaía en que Dios, hermanos, les concedería a este pueblo una tierra nueva. Una tierra donde ellos, hermanos, tendrían leche y miel. Una tierra donde ellos, hermanos, se establecerían como pueblo. Donde ellos serían el pueblo, aleluya, de Dios. Y Dios sería también, dice la Biblia, su Dios. Pasaron más de 400 años y Dios se acordó de este pueblo. Dios se recordó, hermanos amados, de este pueblo. ¿Por qué? Porque este pueblo, la Biblia dice que gemía, oraba y lloraba delante de Dios. Clamaban al Dios de los cielos, pidiendo a Dios que cumpliese su promesa. Y la Biblia dice que Dios se acordó de su promesa hecha a Abraham, Isaac y Jacob. Qué lindo es nuestro Dios, hermanos. Y es que Dios no es que se haya olvidado de lo que Él prometió. Es que a Dios le encanta que usted y yo, aleluya, vengamos postrados delante de Él, humillados delante de Él, clamándole a Él por sus promesas, que Él obre en nuestras vidas. Dios se acordó de este pueblo. Y la Biblia dice que Dios levantó a este hombre llamado Moisés para que fuese a libertar al pueblo de Israel. Llegó Moisés, hermanos, si usted conoce la historia, cómo Dios libertó a Israel de Egipto, lo libertó con mano poderosa. Y una vez, hermanos, este pueblo fue libre. La Biblia dice que comenzaron a caminar en el desierto y por orden de Dios, ellos tuvieron que acampar, dice la Biblia, frente al Mar Rojo. Cuando ellos están acampando frente al Mar Rojo, la palabra de Dios dice que Dios endureció el corazón de Faraón para que persiguiera al pueblo de Israel. Faraón, hermanos amados, en su corazón endurecido, dijo él: ¿cómo es posible que hemos dejado ir a este pueblo? ¿Cómo es posible que los hayamos liberado? Lo que él no entendía es que no era él quien los había dejado ir, no era él quien los había libertado. Quien los había hecho libre era el Dios de los cielos. Oiga bien, y lo que Dios hace libre, el diablo no lo puede atar, el diablo no lo puede esclavizar. Aleluya. Lo que Dios libera, el diablo no lo puede atar más. Porque cuando Dios libera, lo hace con mano poderosa, hermanos. Por eso cuando Dios libera a un hombre de la adicción de la droga, Él lo hace completo. Ya no hay más adicción, ya no hay más deseo de la droga. Porque cuando Dios hace libre, lo hace libre de forma poderosa. La Biblia dice, hermanos, que Dios los libertó. Pero acamparon frente al Mar Rojo, y acampando ellos frente al Mar Rojo, la Biblia dice que alzaron su mirada y miraron, hermanos, que Faraón y todo su ejército venían corriendo deprisa, miren sus caballos, y no venían, hermanos, para saludarlos. Faraón y su ejército no venían a consultar a ver cómo se encontraban, si necesitaban algo para el viaje. No, hermano. Es que usted debe de entender, y yo también, que cuando el diablo llega a nuestra vida, no va a llegar para preguntarnos cómo estamos. Él viene para querer destruirnos. Él viene para querer, hermanos amados, dañarnos. Pero que el Señor lo reprenda en esta noche. Aleluya. Que el Señor reprenda todo plan de Satanás. Oiga, Faraón y su ejército no venían a buscar a Israel para preguntarle si había algo en lo que ellos pudieran ayudarles. No, Israel sabía que cuando ellos vieron que venía Faraón con su ejército, ellos sabían, hermanos, que venían a matarlos. Ellos sabían que Faraón venía a destruirlos completamente. ¿Se puede imaginar usted, hermanos, el frío que ellos sintieron, que Israel sintió? Ese espíritu de muerte donde ellos sintieron, hermanos amados, que morirían en ese lugar. Tal vez usted y yo no nos pongamos a pensar en eso, pero hermanos amados, aleluya, qué feo es estar frente a la muerte. Yo no sé cuántos de los que estamos aquí en algún momento hemos estado frente a la muerte y solamente la mano de Dios nos libró de la muerte prácticamente. Pero yo he sido uno de ellos. Hermano, se siente un escalofrío, un frío tan tremendo, una angustia, algo tan feo, hermanos amados, que uno no quiere morirse.
algo tan horrible, tan diabólico, y comienza a ver uno sombras hasta negras, y siente uno cuando el alma se quiere ir y no se va por algo. Alabado sea el nombre de Dios. Es el miedo de la muerte. Y aquel pueblo, hermanos amados, entró en miedo, entró en pánico, entró en terror. Y cuando el miedo entra a la vida del hombre y la mujer de Dios, comienzan, hermanos, el espíritu de duda a traer duda de aquel Dios que nos ha hecho libre, de aquel Dios que nos ha libertado. Y eso es lo que quiere el diablo, atemorizar al hombre para que el hombre dude del poder maravilloso de Dios. Pero ¿cuántos creen que Dios es poderoso, hermano? Yo creo en un Dios que tiene poder, hermanos. La Biblia dice, hermanos, que cuando el Israel miró esto, sintieron miedo, terror y temor de la muerte. Comenzaron, hermanos, a quejarse contra Dios y contra Moisés. Aquel pueblo comenzó a decirle a Moisés: Moisés, ¿no era esto lo que nosotros decíamos? ¿Que acaso no habían sepulcros? Oiga, ¿que acaso no habían sepulcros en Egipto para que muriésemos allá? ¿Por qué pues, decía el pueblo, por qué razón ese Dios nos sacó de Egipto, nos libertó de Egipto para traernos a morir en el desierto? Oiga lo que el pueblo hablaba, lo que el pueblo decía, hermanos amados. Yo no sé, hermanos, si siente algo conocido acerca de nosotros muchas veces. Cuando vienen, hermanos, aleluya, esos momentos tan difíciles donde, hermanos amados, pensamos que Dios se ha olvidado de nosotros, donde pensamos que Dios nos hizo libre para que fracasáramos, que el Señor reprenda al diablo, hermanos amados, porque Dios nos ha hecho libres para ver su gloria, para ver su poder, aunque tengamos problemas, aunque tengamos dificultades, aunque se levanten obstáculos, hermanos amados, vamos a ver la gloria de Dios. Vamos a ver el poder de Dios. Vamos a ver la mano de Dios obrando a nuestro favor. Comenzaron a quejarse y a decirle a Moisés: Moisés, entonces, ¿qué hacemos ahora? ¿Qué hacemos, Moisés? ¿Nos ponemos a escarbar sepulcros para que nos entierren los egipcios? No dijo eso, pero es un ejemplo de lo que ellos estaban sintiendo en ese momento. Hermanos, ellos comenzaron a quejarse delante de Dios, delante de Moisés. Y la Biblia dice que Moisés, hermanos, como cualquier líder, fue delante de Dios a clamarle, a orarle. Moisés sintió también, hermanos, la presión de la queja del pueblo, la presión del peligro, la presión del problema que había. Y Moisés fue delante de Dios y clamó a Dios, pero Dios, dice la Biblia, que le habló y le dijo: Moisés, ¿qué haces clamándome? ¿Qué haces orándome? ¿Sabe por qué Dios le dijo eso a Moisés? Porque Dios ya en el capítulo 14 le había dicho: Moisés, haz que el pueblo acampe frente al mar. Es Dios quien había dado la orden. Y Dios le había dicho a Moisés: yo voy a endurecer el corazón de Faraón para que los persiga, pero lo haré para glorificarme sobre Faraón y sobre los egipcios, para que el pueblo de Israel mire que yo estoy con ellos, que yo me voy a glorificar, que yo voy a obrar. Alabado sea el nombre de Dios. Es que en los momentos difíciles nos olvidamos de Dios, nos olvidamos de su palabra, nos olvidamos de sus promesas. Pero Dios ya había hablado a Moisés y Dios le dice a Moisés: Moisés, ¿qué estás haciendo orando? ¿Qué haces orando si ya sabes mi respuesta? Dios le dijo a Moisés: dile al pueblo que marche. Dile al pueblo que avance. Mira hasta cuándo Dios le vino a decir a Moisés que marchase el pueblo. Porque los tenía reposando. Los tenía descansando. Pero el momento de marchar se había llegado. Oiga, Dios muchas veces no nos va a decir que marchemos cuando todo está bien. Dios nos va a decir avanza cuando todo va mal. Alabado sea. ¿Cuántos alaban a Dios, hermanos? Qué lindo es Dios. Es cuando todo va mal que Dios quiere que usted y yo avancemos. Es cuando todo se ve perdido que Dios, usted quiere que usted y yo nos levantemos y digamos: vamos a avanzar.
Vamos a avanzar, vamos a continuar, no nos vamos a detener, vamos a seguir adelante. Es en ese momento donde Dios quiere ver esa actitud nuestra de levantarnos en su nombre y decir: vamos a caminar. Aunque el enemigo venga como río, yo sé que Jehová levantará bandera sobre nosotros. Él nos dará victoria. Él nos dará, aleluya, la victoria sobre nuestros enemigos. La Biblia dice, hermanos, que Dios le dijo a Moisés que le dijera al pueblo que avanzaran, que marchen. Le dijo a Moisés: ¿qué tienes en tu mano? Extiende tu vara, le dijo, y el mar se abrirá. La Biblia dice que en ese momento Moisés se levantó. Y la palabra de Dios dice que el ángel de Jehová que iba delante de ellos, porque el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen. Y no solo acampa, la Biblia dice que los defiende. Oh, gloria sea el nombre de Dios. Qué lindo es Dios, hermano. Usted debe de saber que tiene alguien que lo defienda. Usted y yo tenemos a alguien poderoso que nos defiende, amada iglesia, que está delante de nosotros. El ángel de Jehová estaba delante del pueblo, pero cuando el ángel de Dios recibió esa orden, el ángel se puso sobre las espaldas de Israel. En medio, hermanos, aleluya, estaba el ángel. Adelante estaba Israel y atrás estaba Faraón con su ejército. La Biblia dice que también la columna de nube que había sobre Israel se movió y se puso también atrás de Israel. Y había esa división entre los enemigos y el pueblo de Dios. Mire qué lindo es Dios. Es Dios quien hace, hermanos, aleluya, la diferencia en nuestra vida. Es Dios quien no permite al diablo que destruya nuestra vida. Si por el diablo fuera, ¿qué tiempo nos hubiese destruido? Pero es Dios, hermano, que nos guarda en todo tiempo y en todo momento. Ante todo esto, el pueblo de Israel veía que la nube se había colocado atrás. Ellos sabían que el ángel de Dios estaba atrás también. Y ellos sabían que solamente debían de esperar en lo que Dios iba a hacer. La palabra de Dios dice que durante la noche ninguno de los dos grupos pudieron acercarse, porque allí estaba el ángel de Dios y estaba la nube de Jehová. La Biblia dice que aquella columna de fuego fue luz para Israel y fue tiniebla para sus enemigos. Alabado sea el nombre. Yo me quedaba impactado, hermano. Impactado con todo lo que leía. Porque son promesas no solo para Israel, es para el pueblo de Dios. Es para nosotros como iglesia de Él. La Biblia dice, hermanos amados, que durante toda la noche Dios hizo venir un viento desde el oriente. Y dice la Biblia que durante toda la noche aquel viento sopló sobre aquel mar, haciendo que el mar se dividiese en dos partes. No fue, hermanos, de un solo que el mar se dividió como aparecen en las películas de Hollywood. Fue durante toda la noche que el viento que soplaba estaba abriendo camino en ese mar. El pueblo no veía porque había oscuridad en el mar, pero mientras el pueblo no veía, Jehová estaba trabajando. Jehová estaba abriendo camino. Jehová estaba abriendo el mar. Aleluya, alabado sea el nombre de Dios. Dios está abriendo camino, iglesia. Dios está abriendo, ensanchando camino para nosotros en el nombre de Jesús. Durante toda la noche, hermanos, el aire, el viento sopló en aquel mar. La Biblia dice que el mar se separó en dos partes. A la derecha se hizo un muro de agua y a la izquierda se hizo otro muro de aguas. Cuando hubo culminado aquel viento que sopló, que es tipo del Espíritu Santo de Dios. Qué lindo es Dios, hermano, que Dios no obra como obran los bruscos, ¿verdad? Por arte de magia. Que agarran esto, lo desaparecen con la mano y punto. No. El Señor hace uso de su propio poder. Porque todo está sujeto a Él, aún el viento. Dios toma el viento y le dice al viento: viento, abrí camino en el mar, porque mi pueblo tiene que pasar en seco. Oh, gloria sea el nombre de Dios. Por eso es que aquellos hombres, cuando vieron que Jesús, hermanos, callaba el viento, dijeron: ¿y este quién es?
¿Con qué autoridad, con qué poder el viento y aún el mar le obedecen? Es que es nuestro Dios. Y todo está sujeto a Él, hermano. Todo. El viento abrió el camino. Y cuando hubo terminado de abrir camino, hermanos, entonces el pueblo se levantó. Y Moisés le dijo al pueblo: es tiempo de avanzar. La Biblia dice que el pueblo, mire, marchó. Y pasó, dice la Biblia, no en terreno húmedo, no en terreno medio mojado, medio seco. No, dice que pasaron en seco. El camino que hubo para ellos, oiga, no era un camino lodoso. O sea que ni sus pies ni sus sandalias se enlodaron. Fue seco el camino. Limpio. De tal manera, dice la Biblia, que a un lado, la derecha, estaba el mar como muralla sobre ellos y a la izquierda de igual manera. La Biblia dice que cuando ellos pasaron el mar rojo y lograron llegar todos a la otra orilla, dice la Biblia que todos se quedaron allá a la orilla mirando el mar. Entonces, cuando todos hubieron pasado el mar, dice la Biblia que el ángel de Jehová volvió al pueblo de Israel y la columna de nubes se volvió nuevamente para el pueblo de Israel, abriendo paso, abriendo camino, quitando la línea divisora para que Faraón y su ejército, hermanos, caminasen en seco también sobre el mar. Oiga, yo hermano, me gozo. ¿Sabe por qué? Porque hay veces que pensamos que las bendiciones que tenemos vienen, aleluya, porque somos buenos. ¿Sabe que Faraón dijo: no, pues bueno, el mar está abierto, esta bendición va a funcionar para mí también, esto es para nosotros también? No, amados hermanos, no todas las bendiciones son de parte de Dios para nosotros. Hay muchas cosas que Dios las permite para enseñarnos una lección también, que sin Él nada podemos hacer, aleluya, y que sin Él no podemos ir a ningún lugar. Alabado sea el nombre de Dios. Oiga, el mar se había abierto, el camino estaba abierto, Israel estaba allá mirando a qué hora se iba a cerrar el mar o qué era lo que Dios iba a hacer. Porque Dios abrió el mar, pero no les dijo: lo voy a cerrar y voy a hacer esto. La Biblia dice que ellos pasaron. Entonces Faraón, hermanos, agarró con el ejército, mire, le dijo: vamos, hay que cruzar nosotros también. Y se metieron, dice la Biblia, y cuando todos hubieron ingresado al camino del mar, yo me hacía la pregunta: ¿por qué no un río? ¿Por qué no un arroyo? ¿Por qué un mar? Porque a veces, hermanos amados, las grandes pruebas son para concedernos grandes victorias también. Oiga, hermanos, Faraón y Egipto entraron al mar. Y cuando ellos entraron, por la mitad ya iban todos. Se habían metido todos adentro del camino. Entonces dice la Biblia que Dios hizo que el mar volviese nuevamente a su lugar. Y hundió a Faraón, hundió a su ejército, hundió a sus capitanes, hermanos, dejándolos morir adentro de ese mar. Cuando el pueblo miró esta hazaña gloriosa y maravillosa, entonces los que andaban panderos agarraron los panderos, hermanos. Los que andaban flauta agarraron la flauta. Los que andaban trompetas agarraron las trompetas y comenzaron a cantar a Dios diciendo: Jehová es mi fortaleza, Jehová es mi cántico, Él ha sido mi salvación, Dios de mi Padre, y yo lo enalteceré, decían ellos. El cántico de ellos era: Jehová es varón de guerra. ¿Sabe por qué? Porque Él pelea por su pueblo, Él pelea por sus hijos, aleluya. Y no solo pelea, sino que Él gana, Él da la victoria, aleluya. Ellos cantaban y decían: echó en el mar a los carros de Faraón y a su ejército, y a sus capitanes escogidos fueron hundidos en el mar rojo. Cantaban ellos. Oiga, hermano, qué cántico de aquel pueblo. Ese cántico era un cántico, hermanos, tan grande y maravilloso. El pueblo comenzó a cantar y a este cántico se le dio, hermanos, como título: el cántico de victoria. El canto de victoria.
Esa es la historia de lo que ocurrió en ese momento. Esa es la historia, hermanos amados, del cántico de victoria que encontramos en el capítulo 15. Pero ¿cuál es el mensaje de Dios para nosotros? ¿Cuál es el mensaje de Dios para nuestra vida? Es que Dios, hermanos, hablaba a mi corazón, Dios hablaba a mi vida, y lo que Dios me decía que trajese al pueblo es que Él conoce nuestras pruebas. Él conoce nuestras batallas. Él conoce nuestras luchas. Él sabe que el enemigo está enojado contigo y conmigo. Él sabe que los demonios se van a levantar o se han levantado para quererte destruir, para quererte matar, para quererte verte débil o destruido en el mundo de pecado. Pero Dios me hablaba y me decía: Samuel, así como mi pueblo cantó victoria, así también ellos van a cantar victoria en mi nombre. La iglesia, altar de restauración. Oh, aleluya. Cantaremos victoria, iglesia. Usted y yo cantaremos victoria. ¿Cuántos pueden levantar su mano al cielo y decir: yo voy a cantar victoria? Yo voy a cantar victoria. Cantaremos victoria en el nombre de Jesús. Dios pondrá un cántico de victoria en tu boca. La queja se va a ir fuera. Aleluya, alabado sea el nombre de Dios. Oh, gloria a Jesús. Las palabras de desaliento se van a ir fuera de tu vida. Las palabras, aleluya, que no sirven se van a ir fuera de tu vida. Tu boca se llenará de alabanza, tu boca se llenará de cántico y dirás que Dios ha hecho grandes cosas contigo y tu familia. Oh, alabado sea el nombre de Dios. Usted y yo cantaremos victoria en el nombre de Jesús. Al igual que Israel, usted y yo pasamos por diversos problemas en la vida, diversas circunstancias, diversas pruebas. Hoy posiblemente, usted se encuentre rodeado de problemas. Hoy posiblemente usted se encuentre rodeado de tribulaciones. Hoy posiblemente usted se encuentre quejándose contra Dios, quejándose contra Él. Hoy posiblemente usted tenga muchas preguntas a Dios del por qué está pasando lo que está pasando. Pero todo lo que Dios quiere que usted sepa es que al igual que Israel, Dios está preparando un cántico de victoria en tu vida. Un cántico de victoria en tu vida. Hoy lloras, hoy sufres, hoy brotan las lágrimas de tus ojos, pero un día estarás cantando: Jehová es mi salvación, Jehová es la fortaleza de mi vida, Él es mi libertador, Jehová es varón de guerra, Jehová es poderoso, Jehová es glorioso. Aleluya. Alabado sea el nombre de Dios en esta tarde. En primer lugar, para poder, hermanos, cantar victoria, yo quiero que ustedes sepan esta tarde que debemos de pasar por pruebas. Para poder tener un cántico de victoria en nuestra boca, en nuestros labios, en nuestro corazón, hay que pasar por pruebas. No hay victoria si no hay batalla. No hay cántico de victoria si no hay lucha. O sea que para tener un cántico de victoria tenemos que pasar por muchas pruebas. Algunas pruebas serán pequeñas, otras serán fuertes, y otras serán tan duras y difíciles que pensaremos que moriremos en ellas. Pero yo quiero en esta tarde que usted sepa que aunque esté pasando por una u otra prueba, Dios no ha permitido la prueba para ver su derrota o para ver su destrucción. Dios ha permitido la prueba para que usted pueda alcanzar la victoria en el nombre de Jesús. O sea que la prueba que usted está pasando, será usted victorioso en el nombre de Jesús. Para cantar victoria es necesaria la prueba. Y
Es lo que muchas veces usted y yo no queremos pasar. Muchas veces queremos victoria, pero no queremos atravesar por la prueba. Muchas veces usted y yo queremos victoria, pero no queremos luchar. Muchas veces queremos victoria, hermanos amados, pero no queremos pasar por ese momento que pasó Israel. Cuando el Señor nos dice que para alcanzar victoria es necesario que atravesemos por luchas y por tribulación. Es necesario que para que el altar de restauración tenga victoria en el nombre de Jesús, pase por diversas luchas y tribulaciones. Es necesario que usted, mi hermano, que usted, mi hermana, aleluya, pase por diversas pruebas para que pueda alcanzar la victoria. Es necesario que usted y yo pasemos por pruebas para que veamos la mano de Dios obrando a nuestro favor. ¿Cuántos de los que estamos aquí ya hemos visto la mano de Dios obrando a nuestro favor? ¿Cuántos hemos obtenido victorias en el nombre de Jesús? ¿Verdad que el proceso para obtener victoria ha sido dolorosa? Hemos derramado lágrimas quizás. Hemos tenido que derramar nuestro corazón preguntándole, Señor, ¿me ayudarás o no me ayudarás? ¿Qué pasará? ¿Qué sucederá? Pero de repente vemos la mano de Dios obrando y ¡pum! Dios nos da la victoria. Dios hace la obra que tanto anhelábamos, que tanto esperábamos. Entonces decimos, hermano, quiero un tiempo porque quiero cantar, porque Dios ha hecho grandes cosas en mi vida, en mi familia, en mis hijos y en mi hogar. Alabado sea el nombre de Dios. Oiga, para cantar victoria tenemos que pasar por pruebas. Así que las pruebas no son la evidencia de que Dios se ha olvidado de ti. Las pruebas y las luchas que usted y yo vivimos no son evidencia de que Dios se ha apartado de ti, no. Son la evidencia que Dios está preparando una victoria grande para tu vida. Son la muestra de Dios que Dios está preparando gran victoria para tu vida, para tu familia, para tu hogar, para tu matrimonio, para tus hijos también. Por eso es que Pablo decía que deberíamos usted y yo, que fue Pablo Santiago, que cuando nos hallemos en diversas luchas o pruebas, nos gocemos. Santiago es verdad. Hermanos míos, dice Santiago, regocijaos en el Señor cuando os halléis en diversas pruebas. Porque Santiago el apóstol sabía, hermano Pedrito, que tras esa prueba venía una gran victoria. Santiago lo sabía y yo quiero que usted y yo lo sepamos también. Aleluya. ¿Cuántos estamos en prueba en esta tarde? ¿Cuántos estamos en tribulación? ¿Cuántos estamos en lucha? Bueno, el que no está en eso, hermanos amados, no va a haber ninguna victoria. Pero aquellos que estamos pasando por prueba, veremos en el nombre de Jesús. Aleluya. Veremos victoria. Veremos la victoria en el nombre de Jesús. Es necesario que a través de muchas luchas y tribulaciones, dijo Pablo, entremos al reino de los cielos. Necesario. Entonces, cuando usted se halla en prueba, diga, esto es necesario para mí. Porque yo quiero ver la victoria, yo quiero ver la gloria de Dios obrando. Vamos a cantar victoria en la prueba, porque en el nombre de Jesús alcanzaremos la victoria. Número 2, para cantar un cántico de victoria, hermanos amados, no tenemos que temer. Mire lo que dice el capítulo 14 y su versículo 13 al 14. Éxodo capítulo 14, versículo 13 al 14. Para cantar un cántico de victoria, no tenemos que temer. 14, 13 al 14, dice la palabra del Señor. Y Moisés dijo al pueblo, no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre lo verán. Para cantar un cántico de victoria, no temas, hermano mío.
No temas, hermana mía. No temas sobre la prueba de fuego que ha de venir a tu vida o que estés atravesando. No tengas miedo, no tengas temor. Verás la mano de Dios obrando a tu favor en el nombre de Jesús. A su nombre. Aleluya. Oiga, Israel, hermanos, tenía razones para sentir temor y miedo. ¿Acaso tenía razones Israel para sentir miedo, hermanos, y temor? Sí, hermano. ¿O me va a decir que usted no hubiera temblado en ese lugar? Israel tenía razones para sentir miedo. Número uno, porque este pueblo iba sin armas. No tenían armamento, lo que llevaban eran un montón de vacas, chanchos, gallinas, de todo, hermano. No tenían armas, lo que llevaban era un montón de prendas, de oro y un montón de cosas, y no tenían armas. ¿Cómo iban a pelear contra ese enemigo? ¿Cómo iban a luchar? ¿Cómo iban a defenderse sin armamento alguno? Número dos, habían sido solamente esclavos, no habían sido guerreros. Hermano, habían razones por las cuales este pueblo sintiera miedo, sintiera temor por sus hijos, por su familia. Habían razones. Pero yo me ponía a pensar que, aunque, hermanos amados, este pueblo no tenía armas, no tenía, hermanos amados, experiencia en la guerra, este pueblo sí tenía algo mayor, y era que Dios estaba con ellos. Dios estaba con Israel. Posiblemente tú no tengas experiencia en el caminar del evangelio. Posiblemente tú no tengas posiblemente muchas cosas para servir a Dios, pero solo basta con que Dios esté contigo y Dios te dará victoria. Cualquier prueba que venga, cualquier lucha que venga a tu vida, Dios te dará la victoria. El pueblo tenía razón en tener miedo y temor, pero se olvidaban que Dios estaba con él. Usted y yo, cuando las pruebas y las luchas vengan a nuestra vida y querramos ver la victoria, no temamos al enemigo. No temamos a lo que el diablo pueda levantar. No sienta usted miedo. Acuérdese, el león de la tribu de Judá. Jesús, del linaje de David, ha vencido. Y en su nombre, usted y yo venceremos. Jesucristo dijo: en el mundo tendréis aflicción, mas confiad, yo he vencido al mundo. Nos da a entender que no tenemos por qué tener miedo o temor de lo que venga, hermanos, a nuestra vida. Tenemos, hermanos amados, que tener confianza en el Señor, porque el temor es una evidencia de la duda, y la Biblia dice que aquel que duda no puede agradar a Dios. La duda en sí es pecado delante de Dios. Por eso usted y yo no podemos darle lugar, hermanos, al temor o a la duda, sino que debemos de estar confiados en el Señor, que Él ha de ayudarnos, que Él ha de libertarnos y de que Él ha de glorificarse. Aleluya. En medio del problema y la tribulación, usted y yo no tenemos por qué sentir temor. Hay quien siente miedo de servirle a Dios porque dice: cuando más le sirvo a Dios es cuando más el diablo se levanta. Y bueno, entonces, ¿qué pensamos acerca del caminar del evangelio, hermano? Si el camino del evangelio se trata de guerra, se trata de batalla, se trata de luchar, se trata de pelear, se trata de resistir y no desmayar para alcanzar la victoria en el nombre de Cristo. Usted no tenga miedo de buscar de Dios, que tenga miedo el diablo. ¿Sabe por qué el diablo se levanta cuando usted comienza a buscar de Dios? Porque el diablo le tiene miedo entonces a usted. El diablo no tiene miedo de aquel que vive a medias el evangelio, no. El diablo le tiene miedo a aquel que busca a Dios de verdad, que se somete a Dios de verdad, que clama a Dios de verdad. El diablo dice: usted no puede avanzar, no puede avanzar, no puede avanzar porque me va a hacer la guerra. Entonces usted no tenga miedo del diablo.
Usted no tenga miedo de buscar el rostro de Dios. Sí, se va a levantar el diablo. Pero hermano, hermana, usted tiene que saber que ya la victoria está segura en Cristo Jesús. Ya la victoria está garantizada en Cristo Jesús. Él dijo, yo he vencido. Yo he vencido al mundo. El espíritu de duda viene a nuestra vida. Y entra el miedo, entra el temor a nuestro corazón. Sentimos muchas veces que Dios nos ha desamparado, así como Israel sintió en ese momento tan duro y difícil que Dios se había olvidado de ellos. ¿Qué pensamiento más tremendo había venido a la mente de ellos que solamente es producto del diablo? Para esto nos trajo Dios aquí, decía Israel. Para esto nos trajo Dios. ¿Cuántas veces usted le ha dicho a Dios, Dios, para esto me llamaste? ¿Para esto me salvaste? ¿Para esto me compraste? ¿Para esto me tienes en la iglesia? ¿Para esto me has llamado? ¿Cuántas veces usted le ha preguntado a Dios, Señor, es para esto? Israel decía, es para esto que Dios nos sacó de Egipto, para que muriésemos en el desierto. Y Dios, oyendo la voz de aquel pueblo, claramente la Biblia dice que los caminos de Dios son más altos que nuestros caminos y sus pensamientos no son nuestros pensamientos. Dios sabía lo que iba a hacer en medio de aquel pueblo. Aquel pueblo decía, para esto Dios nos trajo. Estaba lleno de temor, de miedo, de incertidumbre por lo que estaba viviendo, por lo que estaba ocurriendo en aquel momento, sin darse cuenta que horas más tarde estarían viendo un mar abrirse por completo en dos. Estarían viendo algo, lo imposible, lo estarían viendo ellos cumplirse. Estarían viendo ellos cómo Dios, aleluya, hundiría a sus enemigos para siempre. Alabado sea el nombre de Jesús. Si Dios te llamó, si Dios te sacó de Egipto, si Dios te sacó del mundo, no te sacó para que mueras en su terreno. Si Dios te hizo libre, no te hizo libre para que seas destruido por el diablo. Si Dios te hizo libre y te sacó del mundo de pecado y de dolor, es para que tú y yo veamos la gloria de Él, veamos el poder de Él manifestado en nuestra vida. Pero en esos momentos cuesta, hermanos, aceptarlo. Cuesta creerlo. Pero la Biblia dice que aquel que cree verá la gloria de Dios. Lo que Dios le dijo a Marta, no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios. Para cantar un cántico de victoria, número 1, debemos de pasar por la prueba. Número 2, no tenemos que tener temor ni miedo alguno por lo que el diablo pueda levantar en contra de nuestra vida. Debemos de saber que Dios está con nosotros. Número 3, debemos de estar firmes. El verso que leíamos ahí lo dice. No temáis, le dice el pueblo, sino estad firmes en Él. ¿Verdad que en los momentos de prueba, de lucha, de adversidad, llegan momentos en los cuales tambaleamos? Nos tambaleamos y como que sentimos como que vamos a caer. Llegan momentos de tambaleo donde, hermanos amados, a puras penas venimos, a puras penas levantamos la mano, alabamos a Dios, a puras penas decimos aleluya. Aquellos todavía que dicen aleluya, hay algunos que ya no dicen nada. Pero a puras penas, hermanos amados. Y esos momentos, yo les digo, les soy sincero, hay momentos que a todos los pasamos. Y entre nosotros. No, si es que el pastor no es Superman. El pastor no es un superhéroe, no, el pastor es de carne y hueso como ustedes también. Llegan momentos y pruebas a nuestra vida donde tambaleamos, hermanos. Donde, hermanos, la única razón por la cual permanecemos firmes es por el fundamento. El que está fundado en Cristo, así vengan los vientos y tempestades, así tambalee para un lado y para otro, permanece firme. Por eso Moisés le dijo al pueblo, estad firmes
Y Dios te dice a ti y a mí en esta tarde, estén firmes, estén firmes. Para cantar un cántico de victoria hay que estar firmes. Hay que estar firmes, hermano. Hay que permanecer firmes, aunque vengan vientos, tempestades. Aunque, hermanos amados, tempestades se levante y el sople, hermanos, sople fuerte con inquietud sobre nuestra casa. La Biblia dice que aquel que está fundado sobre la roca, así vengan vientos, tempestades, la casa no caerá. No caerá. Usted puede decir en su corazón, Señor, tú eres mi fundamento. Sé que lo que ha venido no me podrá botar. No me hará caer. Tú eres mi fundamento. Y yo sé que luego de esta tempestad, yo sé que luego de este viento impetuoso, yo voy a cantar un canto de victoria. Voy a adorarte, voy a alabarte y voy a decir cuán grandes cosas tú has hecho en mi vida. Debemos de estar firmes. Y por último, para cantar un cántico de victoria, hermanos amados, debemos de obedecer a Dios. La clave de la victoria radica en obedecer a Dios. Quien obedece a Dios, iglesia, nunca fracasa. Lléveselo esto usted en su corazón. Quien obedece la voz de Dios, nunca fracasa. Cuando Dios habla, no te habla para que fracases, te habla para bendecir. Para cantar un cántico de victoria, debemos obedecer la voz de Dios. La Biblia dice, hermanos, que Dios dio orden a aquel pueblo de que avanzara. No podemos estancarnos, no podemos detenernos. Oiga, no podemos desobedecer la voz de Dios. Todo aquel que obedece a su palabra, todo aquel que obedece al consejo de la palabra de Dios, que es la voz de Dios plasmada en hojas imprentadas de este libro. Todo aquel que obedece la voz de Dios y hace conforme a la voz de Dios, obtendrá victoria en su vida. Nunca he escuchado a alguien que diga que obedeciendo a Dios fue derrotado. Todo aquel que obedece a la voz de Dios obtendrá la victoria segura en su vida y en su familia. La obediencia, hermanos amados, nos lleva hacia la victoria. Dios le dijo al pueblo, le dijo a Moisés, dile al pueblo que marchen, que avancen, porque los egipcios que ahora ven, nunca más los mirarán de nuevo. Aquel pueblo, hermanos amados, comenzó a marchar. Después de estar quejando con Moisés, ahora le están obedeciendo a Moisés. ¿Ve cuán importancia tiene, hermanos amados, tener un líder? Pero un líder que hable la palabra de Dios. Pero qué lindo también es tener un pueblo que obedece. Porque si como pueblo queremos ver grandes victorias, tenemos que obedecer. Mire, iba Moisés al frente y el pueblo iba, hermanos, caminando. Se iban dando ese paseo mirando las aguas. Cruzaron al otro lado todos juntos. Todos juntos tuvieron la victoria y cantaron ese cántico nuevo al Señor. Para terminar, el Salmo 5:11 dice, pero alégrense. Oiga lo que dice el Salmo. Escucha este Salmo, hermano. Pero alégrense todos los que en ti confían. Den voces de júbilo para siempre, no por momentos. Porque tú los defiendes, dice el salmista. En ti se regocijen los que aman tu nombre, dice la palabra de Dios. Póngase de pie en esta.
Alégrense todos los que en Dios confían en esta tarde. Alégrense. ¿Cuántos confían en el Señor?